Buenas tardes, soy la profesora Pucheta Bárbara y voy a estar a cargo de la asignatura Ciencias Sociales. Como verán, detrás de mí tengo un afiche a modo guía que no se ve bien acá, pero yo le voy a hacer capturas y después le voy a subir al grupo como para que ustedes también lo tengan como referencia para entender mejor, digamos, la clase y el tema que vamos a dar hoy. Eh, el tema de la clase 1 es la dictadura de 1973, quiero decir 76, hacia el gobierno de Menem 1989. Para poder comprender ese proceso, nosotros, qué fue realmente lo que pasó en Argentina, eh, tenemos que mirar también lo que pasaba o la situación a nivel mundial. Situación o contexto a nivel mundial. Y a nivel mundial teníamos dos potencias dominantes, hegemónicas, que eran enemigas de entre sí, que una era Estados Unidos, por un lado, con su sistema económico, social, llamado capitalista, y por el otro lado teníamos a la Unión Soviética, que era muy dominante en Europa del Este, con su sistema económico, social, comunista. ¿Por qué digo esto? Porque estos sistemas o las ideas que tienen estos sistemas van a influir también en nuestro país. Entonces, la característica que tenía el sistema económico y social de Estados Unidos, que era el capitalismo, eran características a grandes rasgos, como para entender un poquito más. Que existe la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercados. Eso va a hacer que va a generar más riqueza y riqueza, por dicho. Y el Estado tiene poca y casi no interviene o participa en la economía. Que hay diferencias en las clases sociales, o sea, están los ricos ricos, los pobres pobres, o sea, hay una desigualdad muy grande, digamos, entre las ambas clases sociales. Y también que todo trabajador va a trabajar a cambio de un salario. Distinto a eso teníamos a la Unión Soviética con un sistema económico, social totalmente distinto, que era el comunismo. A grandes rasgos, digamos, las características que tiene, que no existe la propiedad privada, y por lo tanto, si no va a existir la propiedad privada, tampoco va a existir clases sociales. No va a haber ni ricos ni pobres, entonces tampoco va a haber desigualdad. Y que el Estado sí va a intervenir y sí va a participar en lo que tiene que ver en las cuestiones económicas, económicas. Si bien también a situación mundial, a nivel general, también existía mucho malestar social, quiero decir que había muchos sectores sociales que estaban en desacuerdo con algunos estados y se manifestaba, digamos, a través de huelgas, protestas, eh, ya sea eran o estudiantes universitarios que protestaban, digamos, porque querían más derechos de estudiantes en las universidades, que obreros que también querían reclamar más derechos en sus fábricas, en las industrias, profesionales. También había una parte de, eh, bueno, digamos, la juventud en sí también se
estaba de acuerdo, que todos estos tenían algo en común de que querían cambiar algo, querían una sociedad mucho más justa y una economía, bueno, mucho mejor también. Eh, Eso era a nivel mundial. Después vamos a ver en América Latina qué fue lo que repercutió también en nuestro país en esas décadas. En América Latina teníamos en el año 1959, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. En Cuba estaba siendo dominado por Estados Unidos. Entonces existían dos líderes, que era Fidel Castro y el Che Guevara, que tenían ideales e influencias del comunismo, o sea, del sistema económico y social de la Unión Soviética. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya estaban cansados, digamos, de esa dominación que hacía Estados Unidos a su país, ya sea de manera económica, social, política, militar, y además también querían una sociedad mucho más justa. Entonces van a querer implementar ese nuevo sistema económico-social en Cuba, que, o sea, salió triunfante, digamos, esta revolución. Bueno, y también se crean en ese lugar organizaciones armadas en Latinoamérica, digamos, para llevar a cabo que esta revolución tenga más, avance más, digamos, ¿no? Que esas ideas lleguen a otros países de Latinoamérica. Ahora, en Argentina, la situación o contexto en Argentina, teníamos que la organización política, el tercer gobierno de Perón, que fue en el año 1973. Antiguamente hacía 18 años que estaba prohibido el peronismo, la proscripción, y luego, por otras situaciones, digamos, vuelve, porque fue el partido político de estas décadas que tuvo más influencia, quiero decir. Entonces se llama, digamos, democráticamente, se vota, se llama elecciones, y gana nuevamente Perón en 1973, junto con su segunda esposa, María Estela Martínez. En Argentina también había muchas malestar social. Diferentes sectores sociales estaban en desacuerdo, bueno, de acuerdo a su ámbito en que estaban, ¿no? Universitarios en las escuelas se manifestaban. Organizaciones políticas realizaban militancia. Después teníamos obreros que estaban en desacuerdo, que querían más derechos, que sean más justos, digamos, o un sueldo mejor en sus industrias o fábricas. También otro sector social era la parte de la iglesia también, que se estaba reformando, que también tenía nuevas ideas que querían implementar. Entonces, en Argentina estaba ese malestar social, digamos, porque obviamente también querían más derechos y querían también tener una sociedad mucho más justa. ¿Qué va a ser la respuesta del Estado? Obviamente que el Estado, ante toda esa situación, la respuesta va a ser represión. Entonces se va a crear la llamada Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. ¿Cuál fue su principal objetivo? Bueno, era
perseguir y asesinar a los militantes, a los dirigentes gremiales, eh, para poder terminar con todas estas luchas sociales. Porque, digamos, estos sectores sociales que se manifestaban ante el Estado, que estaban en desacuerdo, digamos, y que querían algo mejor, una sociedad mucho más justa, eh, la única herramienta o estrategia que tenían para manifestarse era eh, la lucha armada. Entonces se van a denominar o llamar grupos armados o guerrilleros. Uno de los principales en esta década el partido peronista fueron los montoneros, llamados montoneros. Y bueno, después había otros sectores sociales, digamos, también de influencia. Se crea entonces esa llamada Alianza Anticomunista Argentina, entonces, para eliminar a todos estos actores sociales, y además para terminar con las ideas que tenían, porque había algunos partidos políticos, digamos, que tenían ideales del sistema de la Unión Soviética, el comunismo. Entonces, además querían eliminar todas las personas, digamos, o sectores que pensaban totalmente distintos al gobierno. Entonces, con ese objetivo de perseguir y asesinar, estamos hablando ya del año 1973, 1974, porque se crea esta alianza. El objetivo principal era eso, de persecución y secuestro. Y también, ¿qué va a hacer? Va a sembrar el miedo y el terror en nuestra sociedad. Ya para 1976, sí tenemos el llamado golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Bueno, eso significa que es una de las formas de cómo se quebranta, digamos, el orden constitucional. Nosotros sabemos que nosotros vivimos democráticamente y que nosotros elegimos, votamos a nuestros representantes. Un golpe de Estado rompe ese sistema que se va a sustituir por otro de manera ilegítima a través de la violencia o el fraude. En este caso, el golpe de Estado, quiero decir, lo hicieron las Fuerzas Armadas. Ya al asumir las Fuerzas Armadas, se van a autodenominar Proceso de Reorganización Nacional. ¿Qué significaba eso, no? Primero quiero aclarar una cosa, digamos que si bien en Argentina y en toda América Latina existieron golpes de Estado, este del año 1976 fue totalmente diferente. ¿Por qué? Tenían características distintas. Uno que era llamado un golpe cívico-militar, porque gran parte de la población apoyaba a este golpe militar que realizaron las Fuerzas Armadas, y otro porque fue uno de los golpes que tuvimos en nuestro país sangriento, el más sangriento y violento. Por eso, digamos, lo recordamos de manera triste, digamos, que nunca más ocurra eso. La población, entonces, si nosotros nos ubicamos, nos imaginamos en esas décadas donde había tanta
tantas manifestaciones, podríamos decir. El Estado que hacía represión. Eh, la gente, sí, la población, digamos, apoyaba ese golpe de Estado porque creían que iban a organizar, digamos, el país, que iba a haber una cierta paz, ¿no? Tranquilidad, eh, y aparte de eso, digamos, que se iba también a estabilizar esa economía. Ese era, digamos, lo que se creía. Realmente eso no fue. Pasó otra cosa que nosotros ya conocemos. Entonces, digamos, por eso tenía ese apoyo de la sociedad. El objetivo realmente de ese golpe de Estado fue otro. No era estabilizar la economía, ni tampoco que haya un orden ni una paz dentro de nuestro país. El verdadero objetivo de las dictaduras de 1976 fue eliminar a la llamada guerrilla o grupos armados, con lo que estaban hablando anteriormente, o a toda oposición de izquierda que estaba en contra, digamos, del Estado, no importa de qué partido político era, y si eras peronista, peor, digamos, y de instaurar un nuevo modelo económico neoliberal o de mercado. Entonces, asumen las Fuerzas Armadas en 1976 y la característica que va a ser es que ya queda suspendida toda vida democrática, además de las garantías constitucionales que tenemos, se disuelve el Congreso y las Fuerzas Armadas, digamos, al usurpar de manera ilegítima al Estado, el mecanismo que tenían ellos para implementar esos objetivos de eliminar la guerrilla y de instalar un nuevo modelo económico en nuestro país era a través del terror y del miedo. Por eso se le llama terrorismo de Estado, porque utilizaron la violencia, digamos, para ejercer, para llevar a cabo esos objetivos. Entonces, obviamente, ¿cómo lo van a hacer ellos? Bueno, el mecanismo era que se crearon en distintas partes de nuestro país distintos centros clandestinos, donde, bueno, la persecución de personas, digamos, que estaban, o sectores sociales, digamos, que participaban en la militancia, en, en grupos gremiales, etcétera, o universitarios también, eh, van, a, van a empezar a ser perseguidos. Los llevan, y por lo general era siempre por la noche, ¿no? Eran perseguidos, los llevaban a estos centros clandestinos y de ahí, bueno, los torturaban con la idea de tener información. No era que los torturaban y después los soltaban, o sea, pasaban por ciertos procesos, digamos, hasta que lo terminaban asesinando. Eso va a generar en toda nuestra población bueno, que haya mucho miedo y terror en la situación que se generaba. Además, iba a tener ayuda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron manipulados por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los medios no decían lo que realmente pasaba. Quedaban en silencio y al hacer silencio, como que le daban la autoridad
al Estado de que ellos hacían lo que estaban haciendo y estaba bien. A eso quiero decir. Realmente no fue así. Entonces, se van a crear o se va a empezar a escuchar entre la sociedad, digamos, eh, los ciudadanos, frase como no te metas, si lo llevaron algo habrán hecho, eh, bueno, si yo no estoy metido en esas cosas, a mí no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se crea ese llamado terrorismo de Estado, en donde el ciudadano se va a sentir desprotegido y va a ser víctima de las atrocidades que hacía el Estado en esa década, en esos años. Violación de los derechos humanos. Bueno, luego de eso, lo que va a pasar es que va a haber una desaparición de personas que fue masivo. Bueno, con todas esas características que había dicho anteriormente. Centros clandestinos, por la noche, por lo general tenían más actividad, muchas torturas, diferentes clases de torturas, bueno, hasta los cuerpos hacerlos desaparecer, como la parte que conocemos. Además, también el Estado, acá, digamos que eran las Fuerzas Armadas, además de hacer la manipulación de los medios de comunicación, también hicieron manipulación en la educación. O sea, ellos eran los que controlaban qué era lo que se debía hacer, qué era lo que se debía decir. Por eso hay muchos libros o música que estaba prohibido, que eran prohibidos en este tiempo, digamos. O sea, si vos pensabas totalmente distinto, ya sea, no sé, mirás un ejemplo, doy, tenías ideas del sistema comunista de la Unión Soviética, bueno, o tenías libros, bueno, ya sabía lo que te iba a pasar, digamos, ¿no? Obviamente que esto estaba mal. Entonces, al generar miedo y terror en nuestra sociedad, digamos, va a generar, digamos, que esa persecución va a ir, digamos, a los llamados, o sea, esos que piensan distintos, se van a llamar subversivos. Entonces, ese era el enemigo, según el Estado, el enemigo interno, ¿no? El subversivo. Ese va a ser, entonces, el que pensaba diferente, lo iban a catalogar con subversivo y, bueno, iba a ser perseguido, iba a ser asesinado y desaparecido. Bueno, después ustedes tienen ahí algunos videos, digamos, relacionados a lo que es la cultura en esa década, que hay un video de la música bueno, del rock, digamos, que ahí cuentan un poquito más, digamos, lo que es lo que estaba prohibido culturalmente. Y bueno, ¿con qué objetivo entonces fue esta dictadura? Esta dictadura se venía pensando hace un montón de tiempo, no es que se implementó de un día para el otro. Hacía años que se iba a implementar esto en toda América Latina. ¿Por qué? Golpe de Estado hubo en Argentina, en Brasil, en Chile. ¿De dónde fue pensado? Desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dominaba toda América Latina. ¿Por qué? Porque era la potencia hegemónica en ese momento, bueno, que quería ejercer control en toda
América Latina, todos los países de América Latina. Entonces, para poder implementar sus ideas y su sistema político capitalista, crea, digamos, un centro, una escuela, podríamos decir, para las Fuerzas Armadas eso se crea en Panamá, digamos, una escuela para las Fuerzas Armadas para adiestrar a todos los de las Fuerzas Armadas de América Latina para que implementen el golpe de Estado, o sea, con la idea, digamos, de eliminar al llamado subversivo, que era el que pensaba totalmente distinto, para poder implementar este nuevo modelo económico, totalmente distinto al que teníamos. Y bueno, lo van a hacer a través del terror, de la violencia. Ahí también se le enseñaba, digamos, distintos, las distintas torturas, digamos, para que después las puedan llevar a cabo. Y bueno, y todo lo que comenté anteriormente. O sea, el objetivo principal era eliminar, lo vuelvo a repetir, eliminar a ese enemigo interno llamado subversivo, que era el que pensaba totalmente distinto, eliminar con todas esas organizaciones de los sectores sociales que se manifestaban, ya sea a través de la militancia o a través de grupos o gremiales, y implementar el nuevo modelo económico que va a ser el neoliberalismo. Que eso, bueno, lo vamos a detallar mejor en la próxima clase, que vamos a ver un poquito sobre, bueno, este nuevo sistema, las características que tiene, que fue en toda, digamos, la década de 1989 al 99, más o menos los gobiernos de Menem. Bueno, cualquier duda que les surja, escriban en el grupo de WhatsApp, o si no entienden algo, también. Y bueno, y díganme qué les pareció la clase, si se entendió o no. La vuelvo a hacer, digamos, y como dije antes, a este afiche yo le voy a sacar una captura y después lo subo al grupo para que tengan una guía de la clase y de los temas, digamos, que más importantes, para que luego después puedan hacer ustedes sus trabajos prácticos. Nada más que decir, entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.